Hola, hola, espero que todos se encuentren bien. Gracias por estar conmigo otra vez. En el día de hoy vamos a hacer una camisa. Esta camisa la compré para mí. A mí me encanta este tipo de camisas y más ahora que viene el invierno próximamente. Bueno, yo vivo en Florida, siempre, aquí nunca hace mucho frío como otros lugares, pero para acá viene el invierno para los Estados Unidos, así que me compré esta camisa que encontré súper cómoda y le quiero poner un alguito a esta camisa. A mí me encanta, como siempre, personalizar todas mis camisas, como pueden ver. Así que decidí comprar esta camisa para ponerle un pequeño diseño aquí. Así que esta es la camisa que voy a utilizar. Cosa que voy a utilizar también es este material. Este material yo lo usé en el video anterior y me encantó tanto que decidí volver a utilizarlo. Lamentablemente estas personas no me están pagando por esto, pero me gustó este material y necesito, pues, quería usarlo de nuevo. Así que voy a utilizar estas dos. Así que ya van a ver qué vamos a hacer. Y esta plancha que es pequeña, que también la utilicé en el video anterior, me gustó y como es algo pequeño, no necesito más que esto. Usted puede utilizar también la plancha de su casa, obviamente, pero esto te da más precisión y sabes más la temperatura que estás utilizando, así que por eso es que yo utilizo planchas como esta. Como siempre, vayan a mi descripción y yo pongo todos los materiales que uso para mis proyectos. Ahora que estamos en el Cricut Design Space, les quiero enseñar cómo hacer esto que pues, sea arqueado, como lo tengo aquí, ¿verdad? Primero que nada vamos a poner un texto. Vamos a ponerle support. Ahí es lo que yo lo tengo en inglés que dice support small businesses, pero pues lo que significa es que ayude a negocios pequeños. Que yo quiero esto para el suéter que compré. Así que tengo este que dice support. Vamos a poner, le di copy paste, o sea, copiar y pegar. Y voy a poner aquí businesses. Aquí tengo mis dos letras. Estas son las que voy a arquear así, de esta manera. Y ahora vamos a poner una que diga support, small, perdón, pequeño. Vamos a ponerle small. Ya que tengo mis tres letras, ¿verdad? Usted puede cambiarla a la que usted quiera. Pero vamos a ponerle aquí, no sé, por ejemplo, ponerle esta, por dar un ejemplo. Entonces esta, vamos a cambiar la letra. Vamos a ponerle esta, por ejemplo. ¿Verdad? Ya que tenemos esta, ya todo lo que necesitamos. Ahora yo lo que voy a hacer es, voy a ir donde dice Align. Voy a ponerlo a que esté en el centro, o sea que esté todo centralizado. Y voy aquí a Align nuevamente y voy a distribuirlo verticalmente. Así me da el mismo espacio que tengo aquí, el mismo espacio que tengo acá. Ya que tengo todo centralizado, todo donde lo quiero, voy a seleccionar la palabra business. Voy a donde dice curve. Y aquí usted le da la curva que usted quiera, sea para abajo, sea para arriba. Así que usted lo quiere ahí, que está en negativo 9. Pues ahora vamos a seleccionar la palabra support, vamos a curve y en vez de darle negativo, le vamos a dar 9. Y ahí están las dos al mismo, pues el mismo arco, para arriba y para abajo. Pero usted puede ponerla como usted quiera, si lo quiere poner la vuelta redonda, lo que usted quiera, lo puede hacer. Pero pues en mi caso yo lo quería que fueran los dos iguales. Eso fue lo que hice para este que está acá. Pero así es que usted hace los arcos del mismo Cricut. Otra cosa que voy a hacer, que voy a hacer con este de que está acá, déjenme moverlo un poco para abajo. Yo voy a coger estas letras y la palabra support, businesses in support, voy a seleccionar las dos y le voy a dar attached. Porque yo solamente quiero que haga estas dos van a ser el mismo color, van a ser el color negro. Y esta va a ser un color pues, plateado.
Por eso es que quiero que la máquina sepa que tengo 2 cortes. Por eso es que hago eso. Y lo quiero que las tenga las dos centralizadas para mí. Para no tener que pues estar jugando dónde lo tengo que poner, si está centralizado o no. Voy a borrar este, ya que les mostré cómo lo hice. Otra cosa que ustedes pueden tener en mente y que quieran saber, por ejemplo, cuán grande puede ser. Si no quieres coger medidas, vamos a ir a Template. Y aquí usted tiene un montón de templates que puede utilizar para sus camisas. Como pueden ver, hasta camisas de maternidad, camisas para niños, el neck, pues el cuello que sea un poco más ovalado, diferente. Aquí tiene un montón de camisas que usted puede utilizar. Pero para esta camisa yo voy a usar esta que está aquí, que es Classic T-shirt. Y si usted mira aquí arriba, le dice cómo es la camisa. Y yo voy a poner que es de mujer. Obviamente esta no es la misma camisa que yo voy a utilizar, pero por el ejemplo, aquí usted puede cambiar el size que usted quiera. Voy a poner medium. Y yo lo voy a poner ahí el logo. Por eso yo no lo hice tan grande mi logo, porque yo lo voy a poner aquí y lo quiero pequeño, no lo quiero súper gigantesco. Así que lo voy a poner un poquito más grande, 3 inches. Perfecto, para mí eso está más que perfecto para lo que yo quiero utilizar. Si a usted no le interesa ver más el template, usted solamente va aquí abajo, mano derecha, y lo apaga y ya no lo ve más. Puede prender de la misma manera. ¿Okay? Le damos a Make It. Aquí pueden ver que tengo 2. Como esto va a ser Iron On, vamos a darle modo espejo a ambos. Ya que lo tengo en modo espejo, le vamos a dar Continue, continuar. Y aquí vamos a escoger el material que vamos a usar. En mi caso, voy a ir a buscar aquí, poner Iron. Yo voy a escoger Glitter Iron On. Como siempre, vayan a mi descripción y yo le pongo todos los materiales que yo uso para esto, yo los pongo en mi descripción. Vaya allí y puede decidir si a usted le interesa este tipo de material o no. En mi caso, este es el que voy a usar. Así que, y aquí aún así, también le recuerda que pues tiene que hacer modo espejo y que pues el Iron On tiene que ser la parte brillosa hacia abajo. Aquí le dice también qué tipo de cuchilla va a usar, que es la normal, la Fine Point Blade. Así que vamos a ir allá a ver qué vamos a hacer. Ok, vamos a poner el primer material. Le voy a poner el gris primero. Recuerden siempre que la parte brillosa, no sé si lo pueden ver, pero la parte brillosa es la que va hacia abajo. Perfecto. Esto va a ser un corte bastante pequeño. Ya tengo todo el material cortado. Ahora sí, vamos a quitarle el exceso que no necesitamos del material y vamos a ver qué vamos a hacer después de esto. Perfecto, eso ya terminé de sacar lo que tenía que sacar. Me tomó un poco de tiempo porque no sé si pueden ver, estas letras son bien finitas o realmente es bien difícil pues para quitar el resto sin que se me suban las otras letras. Y puse la palabra small, lo ubiqué donde quería, así hago solamente pues un solo pega y no tengo que pues hacer pues, 2 tipos para pegarlo, no tengo que sacar uno para... Como esto es una palabra pequeña, no sé si pueden observar, lo que hice fue que corté alrededor, así pues no me toca el plástico, no me toca pues las otras letras. Solo lo ubiqué donde quedaría y así quedó. Ahora lo vamos a poner en la camisa, así que acompáñenme. Perfecto, aquí tenemos la camisa. Esto es lo que vamos a necesitar, obviamente lo que printemos y cortemos. Este vino con el material, es un tafón, es un tipo de papel para cubrir el material y no se dañe.
Y yo siempre tengo esto para limpiar el área donde voy a pegar mi diseño, porque a veces pues hay cosas que pues uno no quiere que te dañe el diseño prácticamente. Eso yo lo que hago es, lo limpio un poco, el área donde lo voy a pegar. No haya ningún papelito, un pelito o algo. Y siempre, mira, siempre hay cosas en la camisa. Uno no las ve, pero siempre están ahí. Otra cosa es que tengan en mente es siempre asegúrense de tener pues, algún sitio donde pueden hacer esto. Que no se vaya a dañar tampoco pues, la mesa que estén usando. Yo uso estos mats que venden para aguantar el caliente. Y eso es lo que uso para hacer mi iron-ons y todo ese tipo de cosas. Pues ya que tenemos la camisa limpia, ahora le vamos a dar un poco de caliente al área. Sacar cualquier tipo de humedad. Perfecto. Ya que tenemos nuestro diseño, pues ya donde lo queremos, vamos a poner este papel que viene, que es tafón, que le llaman tafón. Es como un tipo de tela. Lo vamos a poner encima y vamos a darle 15 a 20 segundos de presión media. Perfecto, ahora tenemos que esperar a que enfríe y después sacamos el plastiquito que está puesto. Mientras esperamos a que esto enfríe, por favor díganme de dónde nos ven, qué les gustaría ver, alguna pregunta que tengan que les gustaría ver en otros videos, que yo pueda ayudarles. Aquí estamos para ayudarles, siempre pues, que me manden mensajes, yo siempre trato de responderles pues, lo más pronto posible, pero aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Así que lo que tengan alguna pregunta, vayan y me lo ponen en los comentarios, me pueden mandar un mensaje privado. Nuevamente, estamos para ayudar. Esto conserva un poco de calor, eso, trate de, si quiere que avance, trate de sacudirlo un poco. Yo creo que ya está. Y así quedó nuestra camisa, quedó súper, súper, súper chévere, de verdad que me encantó, no sé si la pueden observar bien, pero me encantó cómo quedó, de verdad, quedó súper, súper chévere. Así que usted haga lo suyo, haga como usted quiera, el diseño que usted quiera, en la camisa que usted quiera, usted lo puede hacer. Así que si les gustó este video, denle like, compártanlo como siempre y Dios les bendiga. Cuídense, los vemos en la próxima.